caminé hasta el hotel con las palmas sudorosas y el corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar en las frías paredes de mi mente. Sabía dónde estaba, sabía con quién estaba. Cada paso hacia esa habitación era como cruzar un campo minado de recuerdos, de promesas incumplidas, de besos que ahora parecían mentiras. No lo dudé. Entré al hotel, tomé la llave que tenía reservada en secreto y, sin dudarlo un segundo, abrí la puerta de la habitación donde mi esposa se entregó a otro hombre. No los enfrenté. No era necesario. Era suficiente saberlo. Dejé allí, sobre la cama deshecha, la carta de divorcio que había escrito aquel amanecer interminable, cada palabra grabada en lágrimas y desprecio. Cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido, como enterrando un cadáver, y fui a esperar a la salida, junto con mis hijos y sus padres, todos testigos de lo que estaba por suceder. El tiempo parecía pasar lentamente mientras la gente pasaba, riendo, cargando sus maletas, viviendo sus vidas ignorando que mi mundo se derrumbaba silenciosamente allí mismo. Y entonces la vi. Salió del ascensor con el pelo todavía despeinado, el vestido torcido y las manos temblorosas mientras leía la carta que había dejado en la habitación. Sus ojos recorrieron el vestíbulo hasta encontrarme. Primero confusión, luego horror, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Cuando se dio cuenta de quién estaba con ella, nuestros hijos, sus padres, el color desapareció de su rostro y sus rodillas temblaron. Pero no aparté la mirada. No le di el alivio de la duda. Simplemente me quedé allí, inmóvil, como la inevitable sentencia de la que ella no podía escapar. Intentó correr hacia mí, empezó a balbucear palabras inconexas, excusas vacías que se perdían en el aire como hojas secas en el viento. No es lo que piensas, por favor, te lo puedo explicar. Escuché entre sollozos, pero para mí fue como escuchar una lengua muerta. Mis hijos la miraron con un dolor que ningún niño debería sentir, y sus padres parecían más destrozados de lo que cualquier palabra podría describir. Su padre volvió la cara, incapaz de soportar la vergüenza, mientras su madre se encogía como una sombra. No hubo escena de escándalo, no hubo gritos. Solo existía el peso asfixiante de una verdad que aplastaba a todos en el silencio. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie allí imaginaba, es que el universo tiene formas peculiares y crueles de devolver lo que tomamos de los demás. En el momento en que intentaba recomponerse, cuando intentaba desesperadamente recuperar los fragmentos de dignidad esparcidos a su alrededor, el destino, irónico e implacable, decidió actuar. Mientras murmuraba su desesperación, el agudo aullido de las sirenas comenzó a resonar afuera. Vi sus ojos abrirse, primero por la confusión, luego por puro terror. 2 policías entraron en el vestíbulo del hotel, con la mirada dura y los uniformes impecables. Vinieron directamente hacia ella y el hombre que la acompañaba. Observé en silencio, como fuera de mi propio cuerpo, cómo pedían documentos, cómo pronunciaban palabras que parecían un borrón en mis oídos anestesiados. Su amante, el que parecía tan seguro al retenerla momentos antes, su rostro se puso pálido. Dudó a la hora de presentar cualquier documento de identidad, y fue en ese momento cuando cayó la bomba. Era buscado, acusado de fraude, usurpación de identidad y estafas financieras repartidas en varios estados. Ella, una cómplice inconsciente, atraída por su propio deseo ciego, se encontraba ahora en la línea de fuego. Sus padres observaron horrorizados cómo la policía esposaba al hombre allí mismo y, para asombro de todos, se la llevaban a ella también, como testigo principal de un plan en el que nunca imaginó estar involucrada. Cerré los ojos por un momento, permitiéndome sentir algo más allá del dolor, justicia. No porque lo hubiera planeado, sino porque de alguna manera, la vida decidió que las traiciones no queden impunes. Cuando se la llevaron, nuestros hijos me agarraron de las manos, temblando, y yo la sostuve como si el mundo pudiera colapsar en cualquier momento. La vergüenza que se había provocado a ella y a su familia ahora era pública, irreparable. No había manera de borrar esa imagen, no había manera de revertir lo que se había hecho. Y la ironía más cruel fue que lo había perdido todo, marido, hijos, respeto, libertad, por alguien que nunca la amó, que ni siquiera la respetó. No necesitaba decir nada. La ausencia de palabras fue el castigo más cruel. Ella lo sabía. Ella conocía el precio de la traición. Mientras el hotel poco a poco volvía a su ritmo normal, como si nada extraordinario hubiera pasado, yo permanecí de pie en el mismo lugar por unos momentos.
Las lágrimas que se suponía que debían brotar no llegaron. No lloré. No para ella. No por nosotros. Porque en ese momento entendí algo que hasta entonces me negaba a aceptar: algunos amores no mueren, se matan. Y no hay manera de salvar lo que ya está podrido. Cuando salí del hotel con mis hijos y sus abuelos, la noche me pareció más fría, más vacía, pero también más libre. La primera brisa de libertad acarició mi rostro magullado y, por primera vez en mucho tiempo, supe que sobreviviría. Pero lo que todavía me persigue, lo que me hace despertar sudando frío en los silenciosos amaneceres, no es la imagen de cómo se la llevan esposada, ni la mirada inexpresiva de su amante siendo arrastrado hasta el coche de la policía. No. Lo que me atormenta hasta el día de hoy son las últimas palabras que gritó cuando se la llevaron: lo hice por nosotros. Lo hice para salvar lo que teníamos. Esas palabras resuenan en mi mente como una maldición, una mentira tan absurda que casi me convenció. Casi. Aún así, el destino me tenía reservado otro giro inesperado. Algo que nunca hubiera predicho, algo que cambiaría todo nuevamente, algo que demostraría que incluso en medio del dolor más grande, la vida puede sorprender de maneras impensables. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos, fomentamos ni romantizamos ningún tipo de traición. Todas las historias contadas son ficticias, creadas para mostrar cómo la infidelidad destruye vidas, sueños y familias. Que sirvan de advertencia a quienes creen que las pequeñas mentiras no tienen mayores consecuencias. Prepárate ahora para una historia impactante, intensa e inolvidable. Ajusta tus auriculares, la verdad está a punto de doler. Daniel era un hombre de presencia serena, de esos que parecían llevar en sus ojos la calma de quien ya había enfrentado muchas tormentas y aprendido a sonreír incluso ante el caos. Desde pequeño cultivó el hábito de observar más que hablar, de escuchar más que imponerse. Era el tipo de persona que transmitía confianza sin tener que alzar la voz, que se ganaba el respeto simplemente por la forma en que trataba a quienes lo rodeaban. Abogado de formación, había dedicado años de su vida a una carrera sólida y honesta, equilibrando audiencias difíciles y noches de insomnio estudiando nuevos casos. Su pasión por la justicia no era solo profesional, era personal. Creía que el bien y el mal todavía tenían un lugar en el mundo, incluso cuando muchos parecían haberlo olvidado. A pesar de todos sus compromisos, siempre regresaba a casa como si fuera su verdadero refugio, y así fue como, una noche, en un encuentro aparentemente normal y corriente entre amigos, conoció a Sofía. Sofía era lo opuesto a Daniel en muchos sentidos, pero tal vez fue esta oposición la que encendió una chispa inmediata entre ellos. Dueña de una personalidad expansiva, Sofía llevaba una energía casi magnética en su sonrisa. Ella era el tipo de mujer que iluminaba cualquier habitación en la que entraba, que hacía que todos a su alrededor se sintieran vivos solo con su presencia. Arquitecta de vocación, le apasionaba crear espacios que contaran historias, que albergaran sueños. En sus proyectos nunca se limitó a las paredes, busqué dibujar vidas, imaginar futuros. Cuando conoció a Daniel sintió una curiosidad irresistible, un deseo casi infantil de explorar esa calma que tanto contrastaba con la intensidad que llevaba. La relación entre ellos floreció como flores de invierno, contra viento y marea, desafiando las prisas del mundo, construida poco a poco, como una casa sin prisa por ser habitada. Con el tiempo, Daniel y Sofía aprendieron a admirar las diferencias entre ellos. Encontró en ella una libertad que nunca tuvo el valor de reclamar para sí, vio en él la estabilidad que siempre temió no encontrar en nadie más. Las diferencias que podían separarlos se convirtieron en los pilares invisibles que sustentaban esa unión. Y fue así como, entre cafés compartidos los domingos por la mañana y viajes improvisados a ciudades desconocidas, decidieron casarse. La boda se desarrolló en una pequeña ceremonia, rodeados únicamente de los más cercanos a nosotros, en un jardín escondido en las afueras de una antigua casa de campo. Era una escena que parecía sacada de un sueño de Sofía, con arcos cubiertos de flores blancas y luces colgando entre los árboles. Daniel, vestido con sencillez, pareció aún más encantado al ver a Sofía caminando hacia él, vestida con un ligero encaje que parecía flotar en el aire. Cuando sus miradas se encontraron en el altar, no había duda de que se pertenecían el uno al otro, que habían encontrado algo raro, tal vez incluso sagrado. Los años siguientes estuvieron marcados por realizaciones y construcciones silenciosas.
Sofía prosperó en su carrera y abrió su propio estudio de arquitectura, mientras que Daniel se estableció como uno de los abogados más respetados de la región. Compraron una casa modesta, pero llena de ventanas abiertas al mundo, como si cada rincón invitara a la luz y la esperanza al interior. Decoraron cada habitación con cuidado e intención, llenándola de objetos que contaban la historia de quiénes eran y en quién querían llegar a ser juntos. Los cuadros en las paredes, los libros esparcidos por las estanterías, las plantas que crecían en las macetas improvisadas, todo era testimonio vivo de una vida construida juntos. Vinieron los niños, dos pequeños que transformaron esa casa aún más en un hogar. Sofía, incluso con los desafíos de la maternidad y su profesión, parecía encontrar nuevas capas de sí misma cada día. Daniel, a su vez, redescubrió en los ojos de sus hijos la capacidad de conmoverse por las cosas simples, de estar orgullosos de las pequeñas victorias. La rutina se desarrollaba entre risas infantiles, proyectos arquitectónicos esparcidos por la sala, casos judiciales revisados en mitad de la noche y momentos robados en pareja, cuando lograban mirarse sin prisas y recordar todo lo que se habían prometido. Sin embargo, como ocurre con tantas historias reales, la vida también trajo sus tormentas. Las exigencias del trabajo de Sofía la mantenían alejada durante días, entre viajes y reuniones interminables. Daniel, por otro lado, encontró consuelo en mantener la estabilidad del hogar, cuidar a los niños, administrar las finanzas, garantizar que todos los aspectos de la vida diaria funcionaran como debían. Fue un esfuerzo silencioso, casi invisible, pero vital. Y, sin embargo, había noches en las que se despertaba y encontraba su lado de la cama vacío, en las que se preguntaba si los caminos que habían caminado juntos ahora comenzaban a divergir. No fue una sensación de grito, ni una ruptura abrupta. Era algo más sutil, como una pequeña grieta en una pared perfecta, que poco a poco se va extendiendo hasta comprometer toda la estructura. Pequeñas ausencias que se acumulaban, mensajes intercambiados a toda prisa, besos que ya no tenían el mismo calor de antes. Y, en el fondo, Daniel se preguntaba si esto era simplemente el curso natural de las cosas, si realmente el amor maduro estaba hecho de menos emoción y más paciencia. Se convenció de que era normal, que era parte de su vida juntos, que Sofía todavía lo amaba, ambos estaban simplemente cansados. Sofía, a su vez, luchó contra sus propios fantasmas. Se debatía entre la culpa silenciosa de sentirse asfixiada por una vida que había elegido para sí misma y el deseo inconfesado de experimentar algo nuevo, algo que la hiciera sentir viva nuevamente. No era que no amaba a Daniel. Me encantó. De una manera profunda, respetuosa, casi sagrada. Pero en algún lugar de su interior había un grito de libertad, un hambre de emociones que la rutina, por muy cómoda que fuera, ya no podía satisfacer. Los viajes de trabajo se hicieron más frecuentes y las llamadas telefónicas cada vez más raras. Cuando estaba en casa, Sofía se esforzaba en ser la madre, la esposa, la profesional ejemplar que todos esperaban, pero cada día sentía como si estuviera desempeñando un papel, como si la verdadera Sofía estuviera durmiendo en algún rincón olvidado de su alma. En sus ojos aún brillaba el amor por la familia que habían construido, pero también había una inquietud que ni siquiera ella podía explicar. Daniel lo notó, por supuesto. Lo noté en los silencios, en los toques apresurados, en las sonrisas que ya no llegaban a los ojos. Pero, fiel a su carácter paciente, creía que todo era temporal, que bastaba con dar tiempo y espacio para que las cosas volvieran a su cauce. Después de todo, el amor verdadero resistió todo, ¿no? Él no lo sabía, pero dentro de Sofía se estaba formando una decisión silenciosa, moldeada por la soledad que sentía incluso estando rodeada de amor. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y planes, ahora parecía contener ecos de una felicidad que se estaba desvaneciendo lentamente. Aún quedaban momentos de ternura, de complicidad, de amor genuino, pero también había espacios vacíos, silencios que pesaban como plomo. Daniel seguía creyendo que bastaba un viaje familiar, una sorpresa, una cena a la luz de las velas para reavivar la llama. Sofía, sin embargo, se encaminaba hacia una encrucijada donde inevitablemente chocarían sentimientos, deber y deseo. En el fondo, ninguno de los dos quería lastimar al otro. Ninguno de ellos quería destruir lo que habían estado construyendo durante años. Pero había una verdad incómoda, un hilo invisible y afilado que conectaba sus almas: a veces el amor no es suficiente.
A veces, ni siquiera el amor más sincero puede evitar que dos corazones se desmoronen sin darse cuenta. Y fue exactamente en este escenario, en este frágil equilibrio entre amor, miedo y deseo, donde se dieron los primeros pasos hacia lo inevitable. Pasos silenciosos, casi imperceptibles, que cambiarían para siempre la vida de Daniel, Sofía, sus hijos y todos los que los amaban. Sin saberlo todavía, estaban al borde de una tormenta que vendría no solo para destruir lo que tenían, sino también para revelar quiénes eran realmente. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una sucesión de pequeños deslices, gestos que antes habrían sido invisibles, pero que ahora se hicieron evidentes ante unos ojos atentos. Daniel, acostumbrado a confiar ciegamente, empezó a notar matices en el comportamiento de Sofía que le provocaban un sordo malestar, como un zumbido constante que no podía ignorar. Las llamadas que terminaban abruptamente apenas entraba a la habitación, los mensajes respondidos con prisa y nerviosismo, la forma en que su sonrisa parecía forzada en momentos que antes hubieran sido espontáneos, como cuando sus hijos corrían a mostrarle un dibujo o una boleta de calificaciones. Pequeñas grietas aparecieron en la perfecta fachada que habían construido juntos durante años, pero Daniel se negaba a creer que algo grave pudiera haber detrás. En su corazón todavía había lugar para la duda, para la esperanza de que todo no fuera más que estrés, sobrecarga, cansancio acumulado por el ajetreo de los días. Sofía, en cambio, se sentía asfixiada por su propia culpa, pero al mismo tiempo incapaz de romper el ciclo que ella misma había iniciado. La calidez de la noticia, de la atención recibida fuera de casa, la hicieron sentir querida, viva, como si pudiera recuperar algo que creía haber perdido con los años. Era una llama peligrosa, una ilusión que crecía con cada encuentro clandestino, alimentada por la adrenalina y el olvido momentáneo de todo lo que había construido. Sin embargo, cuando regresó a casa, la invadió una angustia corrosiva, un miedo casi infantil a ser descubierta, a destruir el único refugio seguro que había conocido en su vida. Por las noches, mientras Daniel dormía a su lado, ella miraba el techo de la habitación, inmersa en pensamientos que la desgarraban, oscilando entre el impulso de confesar y el instinto de preservar. Los compromisos profesionales se convirtieron en la coartada perfecta. Reuniones que se prolongaron más allá de lo previsto, viajes que surgieron en el último momento, cenas de negocios que no pudieron posponerse. Daniel, aún apegado a la confianza que siempre había depositado en ella, aceptó cada explicación sin confrontación, simplemente tragándose el malestar que comenzaba a crecer en su pecho. Cuando preguntó, lo hizo en voz baja, casi avergonzado, como si él mismo se sintiera culpable por sospechar. Y Sofía, hábilmente, supo ofrecer justificaciones plausibles, mezclando verdades y omisiones de una forma tan precisa que por momentos casi llegó a convencerse de que en realidad no la estaba engañando, de que sus sentimientos aún pertenecían, en esencia, a la familia que habían construido. Fue en una tarde gris, permeada por una extraña electricidad en el aire, que Daniel encontró la primera prueba concreta de que algo andaba realmente mal. Estaba organizando unos papeles en la oficina de mi casa cuando se cayó un sobre de una de las carpetas de Sofía. No fue una carta de amor, ni mensajes comprometedores. Era un simple extracto de una tarjeta de crédito, pero lo que llamó su atención fue el nombre del hotel registrado en varias transacciones recientes, un hotel que solo él conocía y famoso por las discretas reuniones que albergaba. Una sensación de frío se apoderó de su cuerpo, como si todas las certezas de su vida hubieran sido arrancadas de golpe. Pero Daniel era un hombre de razón, acostumbrado a la evidencia, no a la suposición. Guardó la factura sin problemas y decidió esperar, observar, reunir lo que necesitaba para estar seguro. En los días siguientes actuó como si nada hubiera cambiado. Abrazó a sus hijos con más fuerza, miró a Sofía a los ojos como si buscara respuestas silenciosas. Y mientras ella hablaba de proyectos, clientes y reuniones, él asentía, en silencio, como un juez esperando el momento adecuado para dictar sentencia. No era venganza lo que estaba buscando. Era verdad. Necesitaba confrontarla, pero de una manera que no permitiera negaciones, distorsiones o excusas vacías. Era un derecho que exigía para sí mismo, una dignidad que necesitaba preservar. Y entonces, como si el universo conspirara para darle la oportunidad, surgió la oportunidad perfecta. Sofía anunció que viajaría nuevamente por trabajo, esta vez para una reunión con importantes clientes que, según ella, podrían abrirle puertas a proyectos internacionales. Daniel ocultó su inquietud, le deseó suerte, la abrazó como siempre hacía antes de un viaje.
pero esa noche no durmió. Permaneció tendido en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj, cada segundo resonando como un martillo en su pecho. Cuando amaneció, tomó su decisión. Con la ayuda de un viejo amigo que trabajaba en la cadena hotelera, pudo confirmar que Sofía había hecho una reserva en el mismo hotel que la factura. Ya no había lugar a dudas. Ahora necesitaba actuar. El plan fue trazado con la frialdad de quien ya no tiene nada que perder. Se compró un traje nuevo y se afeitó cuidadosamente, como si se preparara para una batalla silenciosa. Separó la carta de divorcio, escrita a mano, con una precisión quirúrgica que dejó claro que no se trataba de un impulso momentáneo, sino de una decisión meditada. En el sobre también colocó una copia del certificado de matrimonio, símbolo de lo que había sido traicionado. Dejó a los niños al cuidado de sus abuelos, sin explicarles mucho, solo pidiéndoles que confiaran en él. Y luego se fue al hotel. La forma en que hubo una tortura silenciosa. Cada semáforo parecía una prueba de paciencia, cada peatón una burla. Cuando finalmente llegó, respiró hondo antes de entrar al vestíbulo. El ambiente era sofisticado, discreto, impregnado de un perfume caro y sensual, diseñado para ocultar los pecados bajo suaves alfombras y candelabros de cristal. Se acercó a la recepción con la confianza de quien sabe exactamente lo que busca y, gracias a la ayuda de su amigo, consiguió la llave de la habitación. Subía los pisos como quien sube al cadalso, sintiendo el peso de cada paso. Cuando abrió la puerta, no fue recibido con gritos, no hubo enfrentamiento. La habitación estaba vacía, pero los signos de su reciente presencia estaban por todas partes: una botella de vino abierta, 2 vasos todavía sucios sobre la mesa, una corbata tirada descuidadamente sobre el sillón. En silencio, colocó el sobre la cama, disponiéndolo como una invitación macabra, y luego se fue sin mirar atrás, dejando algo más que papeles. Dejó allí lo que quedaba de su confianza, su ingenuidad, su fe inquebrantable en el amor. Afuera reunió a sus hijos y a sus padres y esperó. La espera pareció durar siglos, y cada minuto carcomía su alma con preguntas que ya sabía que nunca tendrían respuestas satisfactorias. Cuando Sofía finalmente apareció en el vestíbulo, acompañada de su amante, Daniel sintió como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. Observó cada detalle: el cabello despeinado, el rímel corrido, la expresión de pura desesperación cuando sus ojos se encontraron con los de él. No hubo necesidad de palabras. La traición quedó estampada en cada gesto, en cada mirada, en cada intento frustrado de explicar lo inexplicable. El silencio era el arma más cruel. No había necesidad de gritar, acusar, dramatizar. La verdad, desnuda y cruda, se cernía sobre ellos con una fuerza abrumadora. Sofía intentó justificarse, intentó tocar a Daniel, pero él permaneció inmóvil, inalcanzable, como un muro de piedra ante una tormenta. Sus hijos lloraban suavemente, sus padres evitaban su mirada y lo único que quedaba era el sonido penetrante de la vergüenza que destrozaba a toda una familia en pequeños pedazos. En ese momento, Daniel supo que la destrucción ya estaba completa. Ya no había hogar, ni promesas, ni futuro compartido. Lo único que quedaba era la ruina, los escombros de un amor que alguna vez había sido su mayor fortaleza. Y sin embargo, incluso ante el peor dolor, había algo que todavía no sabía, algo que acechaba en las sombras, esperando el momento adecuado para emerger y transformar lo que ya era insoportable en algo aún más devastador. La calle frente al hotel parecía haberse detenido en el tiempo. Daniel, de pie firmemente al lado de los hijos y los padres de Sofía, vio cómo su rostro se desmoronaba poco a poco en expresiones de desesperación, culpa y vergüenza. El hombre que estaba a su lado, que hasta hacía unos minutos había mostrado un aire de triunfo silencioso, ahora parecía perdido, inquieto, mirando a su alrededor como si buscara una ruta de escape invisible. Sofía dio un paso hacia Daniel, le temblaban las manos y los ojos suplicantes, pero antes de que pudiera decir algo, el sonido penetrante de las sirenas invadió la habitación. La tensión, que ya parecía insoportable, estalló en una nueva capa de horror. 2 agentes de policía se apearon apresuradamente de un coche policial aparcado delante del hotel. Los ojos de Sofía se abrieron de puro pánico e instintivamente retrocedió, como una niña sorprendida en el acto. Daniel no movió un músculo. Se limitó a observar, en un estado de calma casi morbosa, como todo lo que tenía que suceder finalmente sucedería. La policía se acercó sin dudarlo. Uno de ellos,
con la expresión dura y cansada de quien ha visto muchas caídas como esta, alzó la voz con fría autoridad. Pidieron documentos, hablaron de una orden de arresto, mencionaron delitos financieros y fraude de identidad. Daniel simplemente escuchó las palabras chocando contra sus oídos, una tras otra, como un martillo clavando los últimos clavos en el ataúd de lo que una vez fue su vida familiar. Sofía, en shock, se volvió hacia su amante, quizás esperando un gesto de protección, una explicación que la salvara del abismo que se abría bajo sus pies. Pero el hombre se limitó a negar con la cabeza, murmurando en voz baja que ella era solo una más, y que ya no podía hacer nada por ella. Sus palabras, pronunciadas sin ninguna emoción, atravesaron a Sofía de una manera que ninguna traición ni ninguna carta de divorcio podrían jamás hacerlo. Fue entonces cuando la verdad golpeó a todos con la fuerza de un vendaval. Mientras la policía esposaba al hombre, revelaron que lo buscaban en 3 estados diferentes, acusado de liderar un plan de robo de identidad que había perjudicado a decenas de personas. Se propagó entre mujeres solitarias y vulnerables, seduciéndolas, explotando sus sentimientos y luego utilizando sus datos personales y recursos financieros. Sofía, cegada por la ilusión de la atención y la novedad, había caído como tantos otros. Pero el golpe fue aún más profundo. Además de haber sido traicionada su corazón, ahora era arrastrada como cómplice involuntaria de graves delitos, ya que en varios documentos incautados su nombre y firma aparecían como parte de transacciones financieras ilegales. Intentó hablar, intentó explicar, pero las palabras le salieron como sollozos inconexos. Su madre rompió a llorar en silencio. Su padre, con el rostro lleno de vergüenza, se dio la vuelta para no tener que presenciar la completa humillación de su propia hija. Daniel observaba todo con una extraña serenidad, como si el hombre que era hubiera muerto allí mismo, reemplazado por algo nuevo, más duro, más frío. Sofía intentó acercarse, arrastrando los pies y sus esposas brillando bajo las luces amarillas del hotel. Su voz era solo un susurro entrecortado mientras suplicaba ayuda, diciendo que no sabía nada, que había sido engañada, que todavía lo amaba, que haría cualquier cosa para reparar lo que había destruido. Daniel no respondió de inmediato. Mantuvo la mirada fija en sus ojos, sin ira, sin piedad. Cuando finalmente habló, su voz era baja, pero llena de un dolor tan denso que parecía hacer que el aire fuera irrespirable. Dijo que no podía salvarla porque estaba perdida sola, que ya no reconocía a la mujer que estaba frente a él. Y que, de ahora en adelante, cada consecuencia que enfrentara sería el resultado de las decisiones que tomó lejos de él, lejos de sus hijos, lejos de la vida que eligieron juntos. El amante, ahora esposado, fue colocado dentro del vehículo sin siquiera mirar atrás. Sofía permaneció en la acera, sollozando, suplicando, aferrándose a las últimas migajas de dignidad. Mientras los oficiales la conducían hacia el otro coche patrulla, Daniel vio, por primera vez, un destello de comprensión en sus ojos, la terrible certeza de que había perdido no solo a su marido, sino también a sus hijos, el respeto de sus padres y cualquier posibilidad de reconstruir lo que había sido destruido. Cada paso que daba hacia el coche de policía parecía pesar 1 tonelada. Cada mirada de disgusto de los extraños que observaban la escena era una herida abierta que sangraba de vergüenza. Mientras los patrulleros desaparecían en el tráfico, llevándose consigo lo que quedaba de esa historia, Daniel sintió que sus hijos se acercaban a él en busca de protección. Los abrazó con fuerza, jurando en silencio que nunca permitiría que fueran consumidos por las sombras de esa traición. El padre de Sofía, con la voz entrecortada y la mirada perdida, le agradecía en palabras murmuradas todo lo que intentaba hacer por su hija, aunque hubiera elegido otro camino. Su madre, con la cabeza gacha, se limitó a asentir antes de alejarse, arrastrando los pies como si llevara un peso insoportable. El regreso a casa fue silencioso. Los niños dormían en el asiento trasero, agotados emocionalmente, mientras Daniel conducía mecánicamente, cada kilómetro recorrido alejándolos de ese infierno recién revelado. Cuando aparcó frente a la casa, miró largo rato la puerta de entrada, la misma por la que tantas veces había entrado Sofía sonriendo, trayendo consigo la promesa de felicidad. Ahora, esa misma puerta parecía un portal a un pasado que necesitaba enterrar para sobrevivir. Esa noche, después de acostar a sus hijos, Daniel se sentó solo en la sala, mirando al vacío. En sus manos sostenía el anillo de bodas que discretamente se había quitado del dedo en el momento en que se reveló la traición. El pequeño objeto dorado parecía pesar toneladas.
Pensó en todas las noches que Sofía pasó fuera, los abrazos fríos, los besos apresurados, las repetidas disculpas que él, por amor o ingenuidad, había aceptado sin rechistar. Pensó en cómo ella se había dejado seducir por algo tan vacío, tan efímero, y cómo había destruido lo que le había costado años construir a cambio de nada. El teléfono sonó rompiendo el silencio absoluto. Su nombre apareció en la pantalla, pero Daniel no respondió. Dejó que el dispositivo vibrara hasta que se detuvo, como un último intento desesperado por un pasado que ya no podía salvar. Sabía que Sofía intentaría explicar, intentaría justificar lo injustificable, pero nada de lo que dijera sería capaz de borrar las imágenes, las palabras, la desesperación expresada en aquellas horas finales. No era ira lo que lo consumía, era un dolor profundo, ese tipo de dolor que no se grita, que no se expulsa, pero que se lleva en silencio hasta que, quizás algún día, desaparezca. Antes de acostarse, pasó por la habitación por última vez. Tomó el anillo y lo colocó dentro de una pequeña caja de madera que guardaba recuerdos de otra vida, entradas de cine, cartas intercambiadas, fotografías de viajes. Cerró la caja, la encerró en el fondo del armario, como quien entierra un cuerpo sin derecho a velorio. Se acostó solo, en la habitación que alguna vez había sido escenario de tantas promesas susurradas, y por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. Sin embargo, aunque Sofía había sido secuestrada, aunque la máscara de la perfección había caído, el destino todavía tenía reservada una última vuelta de tuerca, algo que ni siquiera Daniel, en su dolor más agudo, podía predecir. Algo que demostraría que incluso cuando pensamos que lo hemos soportado todo, la vida todavía puede sorprendernos con golpes aún más profundos y revelaciones que cambian para siempre el curso de la historia. Los días siguientes fueron borrosos para Daniel, como si el mundo que lo rodeaba hubiera perdido su claridad, como si estuviera atrapado en una realidad donde todo sucedía a un ritmo extraño, demasiado lento para ser soportable. El escándalo que involucra a Sofía y su amante se extendió como la pólvora. Los periódicos locales publicaron titulares sobre el arresto de un grupo de malversadores, y aunque su nombre no había sido divulgado formalmente, las fotografías tomadas por los espectadores que presenciaron el arresto fueron suficientes para alimentar rumores, miradas cruzadas y el inevitable juicio silencioso de la sociedad. Sofía se había convertido en el centro de una tormenta que ella misma no sabía cómo afrontar. Aislada, perdida, sin amigos que se atrevieran a asociar su nombre en ese momento, no encontró otra salida que buscar a Daniel. No para volver a estar juntos, no para reescribir la historia, sino por pura desesperación, porque no había nadie más en el mundo a quien recurrir. El reencuentro se produjo en circunstancias tan áridas como su estado emocional. Daniel se había mudado a una casa más pequeña, sencilla pero acogedora, donde intentó reconstruir una vida para él y sus hijos lejos de los escombros del pasado. Cuando ella llamó a la puerta, pasaron unos segundos antes de que él decidiera abrirla. Sofía estaba irreconocible. No había maquillaje capaz de ocultar el cansancio en su rostro, la palidez de quien ya no conoce la paz de una noche de sueño completo, sus ojos hinchados por el llanto. Sus hombros caídos, su ropa desaliñada, todo en ella gritaba derrota. Aún así, intentó sonreír temblorosamente, la cual murió antes incluso de nacer del todo. Daniel se cruzó de brazos, se apoyó contra la puerta y permaneció en silencio, esperando que ella encontrara las palabras que parecía estar buscando. Sofía respiró hondo y su voz salió entrecortada bajo el peso de la vergüenza. Dijo que no había venido a pedir perdón, que ya sabía que era demasiado tarde para eso. Que no quería causar más dolor, que solo necesitaba dar explicaciones, que no soportaba la idea de ser recordada solo como la mujer que destruyó todo. Daniel la escuchó sin interrumpirla, cada una de sus palabras chocaba contra un muro que ya había construido a su alrededor. Cuando terminó, rogando unos minutos de conversación, él asintió, pero sin invitarla a entrar. La conversación tendría que darse allí, en la puerta, como desconocidos que solo comparten el mismo pasado. Habló de lo perdida que se sentía, de cómo su amante parecía ofrecerle algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Habló de cómo la atención, los elogios, el sentimiento de novedad anestesiaron la culpa hasta que, cuando se dio cuenta, ya estaba involucrado en algo de lo que no sabía cómo escapar. Daniel mantuvo su mirada fija en ella, absorbiendo cada palabra como quien escucha la confesión de un crimen ya condenado. Cuando finalmente abrió la boca para responder, su voz era tan serena que dolía más que cualquier grito. Dijo que ya no importaba el motivo,
que en algún momento eligió, conscientemente o no, cruzar una línea de la que no había retorno. Que la traición no había sido solo contra él, sino contra sus hijos, contra todo lo que habían construido juntos. Y que ahora, cualquier redención sería un esfuerzo unilateral, porque de su parte ya no quedaba nada que salvar. Sofía cayó de rodillas en el suelo, incapaz de soportar el peso del frío y definitivo rechazo. Lloró allí mismo, frente a la casa que alguna vez fue su hogar, mientras Daniel, inmóvil, sentía solo un profundo cansancio, como si años de amor y dolor se estuvieran disolviendo en su pecho. Preguntó si había alguna esperanza, alguna posibilidad de empezar de nuevo de alguna manera, aunque fuera desde cero. Daniel no respondió de inmediato. Tenía ganas de decir que no, de terminar de una vez por todas con cualquier vínculo que existiera, pero cuando la miró, tan rota, comprendió algo aún más cruel: a veces, el peor castigo no es el desprecio, es la indiferencia. Luego dijo que esperaba que ella se recuperara, que reconstruyera su vida de alguna manera, pero que él no sería parte de esa reconstrucción. Que su camino ahora era diferente, que sus hijos necesitaban estabilidad, un amor que no necesitaba mendigar. Dijo que lo único que aún podían compartir era su sincera esperanza de que los niños no pagaran el precio por decisiones que no tomaron. Y dicho esto, sin añadidos, sin dramatizaciones, cerró la puerta suavemente, dejando a Sofía sola bajo la ligera llovizna que comenzaba a caer. Dentro de la casa, apoyado contra la puerta, Daniel sintió un nudo en la garganta, pero se negó a llorar. Llorar sería darle poder a lo que ya no merecía espacio dentro de él. Subió las escaleras en silencio, comprobó que sus hijos dormían tranquilos y se tumbó mirando al techo, sintiendo el peso agridulce de la libertad. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía expectativas, esperanzas ni ilusiones. Solo se comportaba a sí mismo y, por muy doloroso que fuera, también era liberador. La noticia de la detención del amante se extendió aún más cuando comenzó el juicio preliminar. Nuevos hechos salieron a la luz, relacionados con una red de crímenes que Sofía, incluso sin intención, había ayudado a encubrir. Su imagen, que alguna vez fue la de una arquitecta prometedora, se convirtió en un símbolo de ingenuidad y escándalo. A pesar de no haber sido acusada formalmente, fue llamada a declarar en numerosas ocasiones. Cada viaje a la corte era un cruel recordatorio del abismo en el que se había hundido. Sola, sin trabajo, sin amigos, sin marido, ahora luchaba por sobrevivir en una ciudad que parecía cerrarle puertas a cada paso que daba. Daniel, centrado en reconstruir su vida y la de sus hijos, no siguió de cerca su situación. Se limitó a escuchar a los demás, a leer pequeñas notas en periódicos que ya empezaban a perder interés por el caso. En cambio, se centró en pequeños gestos que le devolvieron la dignidad: preparar el desayuno a sus hijos, ayudarlos con las tareas escolares, renovar la nueva casa con sus propias manos, como si cada clavo, cada capa de pintura, fuera también una forma de pintar un nuevo comienzo. Fue un sábado por la tarde, mientras llevaba a los niños a un parque, que sucedió algo inesperado. Conoció a Lara, una mujer de sonrisa tímida y mirada amable, que también estaba allí con su pequeña hija. El encuentro fue casual, forzado por un juego entre los niños que rápidamente creó una inocente amistad. Daniel y Lara intercambiaron pocas palabras ese día, pero algo dentro de él, algo dormido durante mucho tiempo, despertó silenciosamente. No era una pasión abrumadora ni una necesidad de llenar un vacío. Era algo más simple y genuino, la sensación de que tal vez, en algún momento, la vida podría volver a ser ligera. En los días siguientes, los encuentros casuales se convirtieron en conversaciones más largas, intercambiando sonrisas, compartiendo pequeñas historias sobre niños, sobre sueños interrumpidos y nuevos sueños que se estaban formando. Daniel descubrió en Lara una ternura que no exigía nada, que simplemente existía. Descubrió también que era posible volver a reír, sentirse visto, respetado, deseado de una manera limpia, sin las sombras del pasado. Y por primera vez no se sintió culpable. Mientras tanto, Sofía, cada vez más aislada, intentaba encontrar sentido a una existencia marcada por cicatrices que ella misma ayudó a crear. Buscó trabajo, intentó levantarse, pero la marca de la vergüenza parecía impregnar todo lo que tocaba. En su soledad, revisó cada elección, cada mentira contada, cada momento en el que podría haber regresado y no lo hizo. El dolor que sentía no era solo por la pérdida de Daniel, sino por la pérdida de ella misma, de quien era antes de perderse en falsas promesas e ilusiones fugaces.
Y así, mientras el mundo continuaba su curso despiadado, Daniel construyó un nuevo camino, paso a paso, ladrillo a ladrillo, esta vez con la certeza de que nunca más aceptaría menos de lo que merecía. Sofía, por otro lado, aprendió, por las malas, que ciertas decisiones tienen consecuencias que resuenan para siempre. E incluso si un día logra perdonarse a sí misma, lo que perdió esa fatídica noche nunca podrá recuperarlo. Las semanas que siguieron fueron todavía incómodas, como si el tiempo se hubiera detenido, obligando a todos los involucrados a enfrentarse a lo que más temían, a sí mismos. Daniel, aunque concentrado en rehacer su vida con sus hijos y descubrir en Lara una presencia gentil que poco a poco fue calentando lo que quedaba de su corazón, no pudo evitar que, en las horas más tranquilas de la mañana, los pensamientos sobre el pasado volvieran a perseguirlo. No eran recuerdos de tiempos felices, sino de la lenta e invisible corrosión que se había apoderado de su matrimonio sin que él se diera cuenta. Se preguntó, aunque en silencio, si su ceguera, su rendición incondicional, no habrían alimentado de alguna manera la tragedia que los devastó. Fue un dilema cruel, porque al mismo tiempo que sabía que él nunca sería el culpable de la traición de Sofía, también sabía que nadie sale completamente inocente de una ruina emocional. Sofía, a su vez, experimentó una especie de penitencia silenciosa que ninguna cárcel, ningún juicio podía imponer. Deambuló por entrevistas de trabajo que terminaron en miradas avergonzadas y negativas educadas, la antigua seguridad de su carrera reducida a un montón de cartas de recomendación que ahora parecían meros recordatorios de una vida que ella misma aniquiló. Se mudó a un pequeño apartamento en el lado más olvidado de la ciudad, lejos del barrio que antes compartía con Daniel y sus hijos, lejos de las miradas críticas que hieren más profundamente que cualquier palabra. Pasaba sus días tratando de encontrar una rutina que le diera algún significado, pero cada nuevo amanecer parecía solo una extensión de la larga noche en la que se había sumergido. El dilema moral que ahora se imponía a todos era más profundo de lo que dejaban entrever las apariencias. Sofía, consciente de que había destruido no solo su matrimonio sino también su propia identidad, luchó contra el impulso desesperado de buscar la redención recuperando a Daniel. Sabía que había seguido adelante, que se estaba dibujando un nuevo capítulo para él, aunque lenta y cautelosamente. Y, paradójicamente, amarlo aún más ahora, cuando ya no podía tocarlo, era la tortura más refinada que le podían haber impuesto. En sus oraciones silenciosas, no pidió volver al pasado, ya no. Ella solo pidió para que, de alguna manera, él pudiera recordarla no como una traidora, sino como alguien que, en algún momento, fue capaz de amarlo con toda la pureza que ahora parecía perdida para siempre. Daniel enfrentó su propio dilema. A pesar de la aparente serenidad, hubo momentos en los que cuestionó la naturaleza del perdón, sobre la posibilidad de mirar a Sofía como un ser humano imperfecto y no solo como el arquitecto de su propia ruina. Hubo noches en las que Lara, con su paciencia y ternura, lo ayudó a ahuyentar esas sombras, pero hubo otras en las que el recuerdo de lo que había perdido era tan pesado que parecía empujarlo a un abismo de amargura. No quería ser prisionero del dolor, pero liberarse por completo parecía requerir una especie de perdón que aún no estaba dispuesto a conceder. No por orgullo, sino por la conciencia de que algunas heridas no se cierran simplemente porque queremos, sino porque aprendemos a vivir con ellas sin dejar que definan quiénes somos. El inevitable reencuentro ocurrió una tarde lluviosa, sin previo aviso, sin preparación. Daniel llevaba a sus hijos a una librería cuando accidentalmente se toparon con Sofía. El shock fue inmediato. Los ojos de los niños se iluminaron por un instante, el recuerdo aún fresco de una madre que, a pesar de todo, era parte inseparable de quienes eran. Sofía, parada en medio del pasillo, parecía una sombra de sí misma, con los ojos llorosos, las manos temblorosas, incapaz de decidir si debía sonreír, llorar o simplemente desaparecer. Daniel, con un gesto discreto, hizo una señal a sus hijos para que corrieran hacia una sección de libros infantiles, dándoles una distancia prudencial de la tensión que se había generado. Se acercó, cada paso vacilante, como si cada movimiento pudiera colapsar todo a su alrededor. La voz de Sofía era casi inaudible mientras murmuraba un saludo, y Daniel respondió con un breve asentimiento, manteniendo el control de sus emociones con la misma disciplina con la que había ido reconstruyendo su vida. Hubo un silencio pesado entre ellos, lleno de todo lo que allí no se podía decir, de todo lo que nunca se resolvería del todo. Sofía, con los ojos brillando por lágrimas que no se atrevía a derramar, solo pedía verlos de vez en cuando, para tener alguna participación, aunque fuera mínima, en la vida de los niños.
No suplicó, no dramatizó, simplemente presentó su petición como si presentara su última oportunidad de redención. Daniel, al mirarla, no vio a la mujer que lo traicionó, sino a la madre que, a pesar de sus errores, todavía tenía suficiente amor para querer ser parte de la vida de sus hijos. Sopesó dentro de sí que sería mejor, ceder al rencor y alejarla definitivamente o permitir, de alguna manera, aunque sea mínima, intentar ser algo para esas dos pequeñas vidas que no tenían la culpa de nada. La decisión no se tomó ahí, en ese momento. Maduró en los días siguientes, en las conversaciones silenciosas que sostenía con sus propios fantasmas, en las noches miraba a sus hijos dormidos y se preguntaba qué clase de hombre quería ser para ellos. Al cabo de una semana llamó a Sofía para hablar. Estableció reglas claras e innegociables en cuanto a las visitas, los límites y el tipo de contacto que podía tener con los niños. Sofía aceptó cada condición sin protestar, sin negociar, solo agradeciéndole con un tímido movimiento de cabeza, como quien recibe un regalo inesperado. No hubo promesas de reconciliación ni gestos de nostalgia. Solo dos adultos intentando, con lo que les quedaba de fuerzas, construir algo medio decente a partir de los escombros. Mientras tanto, la relación entre Daniel y Lara evolucionaba de forma natural, sin presiones, sin prisas. Lara, con su propia historia de dolor y superación, entendió mejor que nadie el peso que llevaba Daniel y no intentó minimizarlo ni curarlo. Ofreció presencia, escucha, paciencia y eso fue más que suficiente. Daniel, a su vez, aprendió, día tras día, que era posible volver a amar, no porque el amor anterior hubiera dejado de existir, sino porque la vida, terca y persistente, siempre encuentra la manera de florecer incluso en las tierras más áridas. Sofía, en su pequeño apartamento, llenaba sus días de cursos online, pequeños trabajos freelance, intentando crearse una nueva identidad. No fue una trayectoria lineal ni gloriosa. Estaba compuesto de caídas, de recaídas en la tristeza, de momentos en los que se preguntaba si algún día volvería a sonreír sin culpa. Pero, poco a poco, comprendió que su redención no vendría de intentar recuperar lo perdido, sino de construir algo nuevo para sí misma, a partir del reconocimiento de sus propios errores. Entonces, mientras el mundo seguía su implacable curso, cada uno de ellos luchaba, a su manera, por encontrar un nuevo significado entre los escombros de sus viejos sueños. No había garantías ni finales perfectos. Solo quedaba el trabajo duro y silencioso de reconstruirse día tras día, de aceptar el dolor como parte del proceso y de seguir adelante, incluso cuando cada paso parecía pesar el doble que el anterior. Y aunque nada pudo borrar lo sucedido, aunque ninguna disculpa o reparación fue suficiente para restaurar lo perdido, había allí, en las grietas abiertas por las elecciones y las consecuencias, una nueva forma de belleza, la belleza amarga y verdadera de aquellos que, después de perderlo todo, todavía encuentran la fuerza para empezar de nuevo. Los meses transcurrieron con la lentitud de quien carga un mundo entero sobre sus hombros. Daniel, cada vez más cómodo en la sencillez de la nueva vida que estaba construyendo, se dio cuenta, incluso sin querer, de que había dolores que el tiempo no podía borrar, sino solo hacer más llevaderos. Las mañanas todavía estaban marcadas por ese breve momento entre el sueño y la vigilia, cuando el subconsciente, por un momento cruel, te hacía olvidar todo, hasta que la realidad te invadía nuevamente con la fuerza de un diluvio frío. Pero la diferencia fue que ahora, cuando esto sucedió, ya sabía cómo sobrevivir a este shock. Respiró hondo, se levantó y empezó de nuevo. La nueva rutina con los niños se componía de pequeñas victorias invisibles, de tareas escolares ayudadas en silencio, de partidos de fútbol improvisados en el patio, de cenas sencillas acompañadas de risas tímidas que, poco a poco, se hacían más espontáneas. Mientras tanto, Sofía vivía en un exilio emocional que ella misma había construido. Pasó horas mirando el techo de su pequeño departamento, con los ojos secos por el llanto, tratando de encontrar respuestas que la reconectaran con quien era antes de que todo se desmoronara. En la aplastante soledad de sus nuevas paredes, sin muebles lujosos, sin comodidades superfluas, redescubrió sus propios límites, sus debilidades, su insignificancia. Intentó desesperadamente darle sentido a todo lo que había perdido, reconstruyéndose con las pocas piezas que le quedaban. Ya no buscó misericordia, ni del mundo ni de Daniel. En el fondo, buscaba una razón para despertarme cada mañana y creer que todavía podía ser alguien que valiera la pena, incluso si nadie me miraba.
Y fue en esta búsqueda silenciosa e incesante donde se reveló su verdadero castigo, la conciencia irreversible de que ciertas puertas, una vez cerradas, nunca más se abren. En medio de esto, Daniel y Lara avanzaron con cuidado casi reverente, respetando cada cicatriz, cada silencio, cada espacio aún ocupado por recuerdos que se negaban a desaparecer. Los encuentros entre ellos dejaron de ser esporádicos y pasaron a ser parte de la rutina, pero sin presiones, sin exigencias, solo la compañía sincera de dos almas que entendieron, sin necesidad de palabras, el peso que el pasado dejó sobre sus hombros. Una tarde soleada, mientras veían a sus hijos jugar juntos en la plaza, Daniel sintió algo dentro de él, algo que durante mucho tiempo parecía imposible: esperanza. No esa esperanza ingenua de quienes creen en finales perfectos, sino la esperanza madura de quienes saben que la vida, incluso después de la caída más grande, todavía ofrece caminos inesperados. El acercamiento de Sofía con sus hijos, aunque restringido, comenzó a darse con reuniones supervisadas y breves. Daniel lo permitió, no por piedad, sino porque entendió que el vínculo materno, aunque herido, era algo que sus hijos merecían preservar. Observó desde lejos, atentamente, cada intento de Sofía por recuperar, aunque fuera de forma fragmentada, el cariño de los pequeños. Y en cada visita vi en sus ojos el esfuerzo sincero, el deseo genuino de, al menos para ellos, ser mejor de lo que ella había sido para sí misma. Los niños, aún inocentes en su capacidad de perdonar, poco a poco comenzaron a aceptarla nuevamente en sus vidas, aunque sea con timidez y cautela. Y Daniel, con todo el dolor que esto le causó, reconoció que ese era el camino correcto. En una de esas reuniones, en un discreto café, Sofía se sentó frente a Daniel después de que los niños corrieran a jugar al pequeño espacio destinado para ellos. Por unos momentos, el silencio entre ambos fue absoluto, llenado solo por el sonido lejano de las risas de los niños. Luego tomó la palabra y su voz contenía más verdad que cualquier cosa que hubiera dicho jamás. Admitió que había pasado mucho tiempo tratando de comprender cómo había permitido que todo se desmoronara, pero que finalmente había aceptado que no todas las respuestas traían paz. Que algunas heridas, aunque curadas, seguían doliendo. Se disculpó de nuevo, sin esperar perdón, solo queriendo ser escuchada. Y fue en ese momento que Daniel se dio cuenta de algo que lo sorprendió: ya no sentía enojo. El dolor seguía ahí, como una cicatriz que el tiempo no borraría, pero la ira, el resentimiento, la amargura, todo se había disuelto en algo más suave, casi compasivo. Él respondió con sinceridad, sin adornos, dijo que había aprendido a seguir adelante, que había encontrado una nueva paz en lugares que nunca había imaginado. Que sinceramente quería que Sofía también encontrara su camino, no para él, no para sus hijos, sino para ella misma. Porque nadie debería quedarse eternamente atrapado en el peor error que cometió. Sofía sonrió con tristeza, le agradeció con un sutil gesto de la mano y en ese momento, sin grandes discursos, sin grandes lágrimas, ambos comprendieron que lo que los unía ahora ya no era el amor, ni el dolor, ni el rencor. Era simplemente el recuerdo de algo que existía, que era real, que moldeaba quienes eran y que ahora pertenecía al pasado, donde debería permanecer. La vida, con su cruel y hermosa capacidad de avanzar, siguió abriendo nuevas posibilidades. Daniel y Lara planearon viajes sencillos de fin de semana, paseos por el parque, noches de pizza improvisadas con sus hijos. No había prisa por hacer declaraciones, por alianzas, por promesas eternas. Simplemente hubo la construcción lenta y genuina de algo que, quién sabe, podría convertirse en algo aún más fuerte que los sueños destrozados del pasado. Lara, con su infinita paciencia, entendió que Daniel aún cargaba sombras, y Daniel, a su vez, encontró en ella un refugio seguro donde, por primera vez en mucho tiempo, no sentía la obligación de ser invencible. Sofía, en su exilio voluntario, encontró una modesta vacante en un estudio de arquitectura más pequeño y aceptó humildemente empezar de nuevo desde abajo. Sus proyectos eran pequeños, discretos, pero con cada línea trazada sentía que también reconstruía una parte de sí mismo. Mantuvo las visitas a sus hijos con disciplina, respetando cada límite impuesto, cada condición establecida, consciente de que recuperar la confianza es un trabajo diario y muchas veces invisible. Sabía que no habría aplausos, ni consagración, solo el arduo y silencioso camino de convertirme en alguien mejor que antes. Y fue en este frágil equilibrio, en esta danza silenciosa entre pasado y futuro, entre pérdida y renacimiento, que cada personaje de esta historia encontró, a su manera, una nueva forma de existir.
No como antes, nunca como antes, pero quizás, de alguna manera, más cierto que nunca. Porque, al final, la mayor lección que todos aprendieron fue la más dolorosa y la más necesaria, que el amor, para ser real, necesita ser cultivado todos los días, y que la traición, incluso devastadora, no tiene el poder de definir para siempre a quienes tienen el coraje de empezar de nuevo. El tiempo, silencioso e implacable, siguió su camino, indiferente a los dramas humanos que marcaron aquellas vidas. Las estaciones cambiaron, los hijos de Daniel crecieron, sus rostros poco a poco dejaron atrás la infancia y se moldearon en los rasgos de la adolescencia, y cada risa, cada lágrima que brotaba de estos pequeños milagros cotidianos era como cemento fortaleciendo la nueva estructura de vida que él reconstruía con sus propias manos. No fue una felicidad inocente, ni una felicidad forzada. Era algo real, denso, lleno de imperfecciones, pero aún infinitamente más valioso precisamente porque era el resultado de elecciones conscientes, de un dolor que no había sido desperdiciado. Junto a Lara, esta mujer de alma resiliente, Daniel descubrió que volver a amar no significaba borrar las marcas del pasado, sino respetarlas como parte del viaje que lo había llevado hasta allí. No buscaron la perfección el uno en el otro, solo buscaron la verdad y la encontraron. Una tarde fría, mientras todos caminaban juntos en un parque remoto, con Lara a su lado y los niños corriendo delante, Daniel sintió, por primera vez en mucho tiempo, una paz tan profunda que casi dolía. Era el tipo de paz que no proviene del olvido, sino de la aceptación. Una sensación de que, a pesar de todo, había ganado. No venció a Sofía, no venció al pasado, sino que se conquistó a sí mismo, a sus propios dolores, a sus propios miedos. Y fue con ese sentimiento que decidió, sin muchos alardes, proponerle a Lara que compartieran no solo momentos, sino vidas. Una petición hecha con palabras sencillas, sin anillos, sin discursos ensayados, solo la entrega sincera de alguien que, habiendo conocido el peor de los dolores, todavía eligió creer en el amor. Mientras tanto, Sofía vivió otro tipo de victoria, más silenciosa y dolorosa, pero aún legítima. Logró, tras muchos intentos fallidos, consolidar una modesta carrera como arquitecta independiente. Cada proyecto aceptado era una batalla ganada contra los prejuicios, contra la desconfianza, contra la propia desesperación. Comprendió que su redención no vendría del perdón de Daniel, ni de la plena aceptación de sus hijos, sino de su capacidad de reconstruir una existencia digna lejos de los escombros que ella misma había causado. Aprendió a vivir con la ausencia, a aceptar que ciertas cosas, una vez perdidas, no pueden recuperarse, solo respetarse como partes del camino. Sofía se convirtió en una mujer diferente, más sobria, más cautelosa, menos deslumbrada por las promesas vacías que antes la habían seducido. Pero también más amarga, porque sabía que, aunque podía rehacer su vida, nunca recuperaría la que un día había sido la luz más preciada de sus días. Los niños, a su vez, encontraron en el amor inquebrantable de Daniel la estabilidad que necesitaban para crecer sin cargar con el peso de pecados que no eran suyos. Con el paso de los años, aprendieron a perdonar a Sofía en sus corazones jóvenes y generosos, pero la relación nunca volvió a ser lo que era. Había un respeto formal, una convivencia educada, pero el vínculo que alguna vez los unió de manera visceral ahora estaba deshilachado, reconstruido de otra manera, más frágil, más distante. Fue una lección cruel para una madre, pero también necesaria, porque a través de este dolor Sofía comprendió que el amor de sus hijos, aunque fuerte, también debía ser merecido día tras día, en pequeños gestos, en elecciones cotidianas, en silencios respetados. En cuanto al amante que desencadenó la secuencia de tragedias, el destino también fue despiadado. Procesado y condenado por sus crímenes, desapareció en las profundidades del sistema penitenciario, olvidado por quienes alguna vez creyeron en sus promesas de oro. Su caída fue tan rápida como su ascenso, y su historia, aunque causó un daño profundo, terminó como tantas otras, perdida en procesos judiciales, en informes policiales, en páginas de periódicos viejos que ya nadie se molestaba en leer. Él, que buscó construir una vida a costa de las ilusiones de los demás, finalmente se encontró abandonado incluso por el recuerdo de aquellos a quienes una vez engañó. Daniel y Lara se casaron en una pequeña y discreta ceremonia, bajo la luz dorada de una velada que pareció bendecir ese nuevo comienzo. No hubo ostentación, ni discursos grandilocuentes, solo la presencia silenciosa de los niños, ahora adolescentes, y de algunos amigos que presenciaron la paciente reconstrucción de dos almas. Al final de la ceremonia,
mientras caminaban uno al lado del otro hacia una nueva vida, Daniel comprendió, con brutal y definitiva claridad, que la verdadera victoria no estaba en olvidar el pasado, sino en poder mirarlo sin dejar que determine el futuro. Y Sofía, en algún lugar de la ciudad, se enteró de la boda por casualidad, cuando vio una foto publicada en las redes sociales por amigos en común. Permaneció en silencio por un buen rato, observando esa sonrisa sincera en el rostro de Daniel, una sonrisa que hacía mucho tiempo que no podía provocar. No cayeron lágrimas. Ya no había lugar para las lágrimas. Solo una amarga aceptación y un fino hilo de esperanza de que, a pesar de todo, algún día podría encontrar algo que la hiciera volver a sonreír así, no rescatando lo que perdió, sino descubriendo algo nuevo en sí misma. Y así, entre alegrías discretas, dolores silenciosos y renacimientos improbables, cada personaje siguió su camino, llevando consigo las huellas indelebles de las elecciones tomadas, las promesas incumplidas y las reconstrucciones logradas con dificultad. Porque al final eso es la vida, una maraña de errores y aciertos, de caídas y nuevos comienzos, de amores que mueren y otros que nacen de las cenizas, más fuertes, más verdaderos. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué personaje te impresionó más y por qué? No olvides suscribirte al canal para seguir historias más intensas como esta. Y recuerda, aquí no apoyamos, fomentamos ni romantizamos ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es mostrar cómo las decisiones equivocadas pueden destruir vidas enteras. Hasta la próxima historia.